Bienvenido, mi hermano Luis. Gracias. Recibe el abrazo de todos tus hermanos de la comunidad La Piedra Angular. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mis queridos hermanos. A los que nos ven también muy buenas noches. Los que nos ven por el Zoom, por los que nos ven por el Facebook, los que nos van a ver seguramente por YouTube. Hoy día quiero compartirles un tema que es un tema muy actual, un tema que es muy conocido, antes era conocido por personas de mucha edad, pero hoy día cualquier edad vive este tipo de momentos. Voy a empezar con algo que me llamó la atención hace 2 días. Justo cuando estaba preparando el tema el día jueves, muy de mañana, serían las 9 de la mañana, estaba revisando mis redes cuando entró un noticiero que se llama Prensa Chalaca. Y la noticia era triste, era un poquito desalentadora, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Un muchacho ha caído del 7º piso, ¿no? De un hotel. El que narraba la noticia decía que siendo las 9 de la mañana había caído un joven del 7º piso y no sabían por qué. Las primeras declaraciones de la policía que había llegado en este momento era de que podría ser un asesinato o un suicidio. Era un joven de 24 años que tenía un nombre y el periodista en ese momento lo decía por las redes, decía el nombre para que las familias se enterase, no se comunicara de este triste momento. ¿No? Pasaron las horas, dejé de ver ese episodio porque me daba tristeza, y como a las 2 de la tarde volvió a conectarse este periodista dando más pormenores de lo que había pasado. Este chico había ingresado, según lo que explicaba el del hotel, una noche antes, y había pedido una habitación y había dormido ahí. Según la policía, se trataba de un suicidio, de un joven de 24 años, ya la familia estaba ahí, se veían, con mucha tristeza se veía el dolor en la familia, y entrevistando el periodista a un familiar un poco cercano, le explicaban qué pasó, qué piensan ustedes. Y el familiar decía de que no entendía qué pasaba con este joven, qué había pasado, por qué había tomado esta determinación. No le faltaba nada. Era un joven que tenía todo. Tenía papás que vivían juntos, hermanos, tenía una familia muy bonita, buena, estaba estudiando en la universidad, ya iba por algo del 5º ciclo, de una buena carrera, y todo iba de mil maravillas. Sin embargo, se había suicidado. Y la pregunta era, ¿qué pudo llevar a este joven a tomar una decisión tan drástica, tan dolorosa? Bueno, hoy día yo voy a hablarles de un caso así, de algo que puede llevarnos a estas circunstancias. Hoy yo voy a hablarles del desaliento, ¿no? ¿Cuál es el concepto de desaliento? Yo lo he rubricado así en un concepto tan pequeño, pero directo. Decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Escuche bien, decaimiento del ánimo, parte espiritual, psicológica, y la energía para continuar haciendo algo, cansancio del cuerpo. Ahora, esta palabra de desaliento va muy entrelazada con otras. Decaimiento, abatimiento, prostración, opresión, desmayar, desfallecimiento, expresión, desánimo. Estas son expresiones y características que siempre acompañan al desaliento.
y se intercomunican entre ellas, ¿no? Unas a otras. Siempre van a estar incontroladas. No hay desaliento si por ahí no hay desánimo, no hay desaliento si por ahí no hay depresión, no hay desaliento si por ahí hay un desfallecimiento. La palabra desaliento no se escribe mucho en la Biblia como desaliento, pero sí se le encuentra como desmayar, ¿no? O no desmayes, como lo que decía Pablo en sus cartas, ¿no? Pero una cosa es muy real. Una cosa es muy real y lo hemos vivido mucho nosotros. Cuando uno está agotado física o emocionalmente, tú eres un candidato ideal para contagiarte del desaliento. Así de hecho. Eres un candidato. Ahora, el desaliento es exclusivo de todos los seres humanos y es universal. Eventualmente, todos lo sienten. No hay un momento en tu vida que no haya sentido desaliento, ¿no? Ahora, los que estamos en la iglesia, corremos un gran peligro. Este es un gran peligro, sobre todo para los que estamos en la iglesia. No tengo dudas de que tú has sentido desaliento a veces, ¿o no, mis hermanos? ¿Han sentido? Claro que sí. Lo he sentido yo muchas veces, ¿no? Hoy día mismo no tenía ganas de salir a predicar, no tenía ganas de decir nada. No sé por qué. Yo me había preparado, había terminado a mediodía y pasaban las horas, me levanté un poco fastidiado, cansado, en fin, no tenía ganas de hablar. Como decía el hermano Sandro al comienzo, de repente necesitaba más oración, ¿no? Pero en fin, pero estoy aquí. Ahora la pregunta es, ¿sabes con qué frecuencia tú has querido dejar de ser, por ejemplo, un servidor? ¿O no has querido venir a tu comunidad? ¿Has querido, hoy día este sábado no voy? ¿O has querido dejar un proyecto? ¿Has querido dejar de estudiar? ¿Has querido dejar de trabajar? ¿Has querido dejar a tu esposo, a tu esposo? Dejar todo, como se dice muchas veces, tirar todo por la borda. Yo seguramente que muchas veces lo han sentido. Ahora, el desaliento no es exclusivo de esta época, se lo digo, ¿eh? No. El desaliento se escribe en los libros de la Biblia desde el muy antiguo y le pasó a muchas personas importantísimas. Y para demostrarle que lo que le estoy diciendo es verdad, les voy a hablar, por ejemplo, de David. Las penurias que David atravesó fueron muchas. Fue perseguido, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, sus hijos mataron a sus hijos, y etne de cosas y de cosas. Cada experiencia que él vivió refleja que su vida fue muy dura, ¿no? Tenemos una muestra de esto y lo cuenta en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 38:4 dice así, ¿no? Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. ¿Se imaginan lo que sentía? No era un superdotado, era un hombre de carne y huesos. Pero pese a ese dolor, David supo sobrellevar, ¿no? Supo levantarse, puso todos sus problemas en la mano de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 42:11. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mis manos y mi corazón en las manos de Dios. Nuevamente lo voy a alabar, cuenta. Y qué gran secreto nos va a ir demostrando aquí David. Otro que le pasó y vivió el desaliento fue Elías. ¿Se acuerdan de Elías? La historia de Elías, ¿no? La pelea o la confrontación que tuvo con los 400 magos o brujos, ¿no? De Baal, ¿no? Que se hicieron como una competencia. ¿Quién es más poderoso? ¿Nuestro Dios o tu Dios? ¿No? Y ellos no pudieron demostrar que sus dioses eran más poderosos y vino Dios y cataplum, mató a los 400 y los quemó. Y nada, y qué extraordinario, ¿no? Que nos pase eso a nosotros y le pasó a él. Pero ¿qué pasó entonces? Que después la reina Jezabel
lo mandó a buscar para matarlo. Y Elías entró en un pánico, en una angustia, y salió corriendo, ¿no? Elías se hundió en una profunda angustia y no sabemos por qué. Después de la maravilla que había visto en su Señor, nuestro Señor, salió corriendo. En ese momento se sentía desalentado y afligido. Inclusive le pidió a Dios que le quitara la vida. Como a muchos nos ha pasado, ¿eh? A muchos nos ha pasado. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes 18-19 y nos da una idea de lo grave que se sentía Elías. O sea, no fue ni una perita dulce su vivencia. Jonás, otro pata. Pero acá hay algo diferente. ¿Pero qué pasa? Producto del desaliento, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería ir a llevar el mensaje pues, a Nínive. No quiero. No, anda, dile tú, pues, que lo voy a decir que vas a destruir el pueblo. No, yo no voy. Y no voy. Hasta que lo convenció Dios. Y fue y le dijo al pueblo, pues se tomó de valor Jonás y fue y le dijo al pueblo, van a ser destruidos. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Y Jonás se llenó de ira a tal punto que deseó morirse. Buscó morirse. ¿Ya? Y dices tú, ¿y qué tiene que ver un enojo con esto? Bueno, a primera vista su comportamiento no parece ser el de una persona desalentada. Así es. No obstante, los estudiosos han descubierto que una manifestación del desaliento es el enojo. Eso me pasa a mí muchas veces. Yo me he sentido así muchísimas veces. Me enojo y a veces, como dices, reniego y suelto toda mi cólera. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden estar al tanto de ella. Tengan cuidado. Reniegan mucho. Analícense. Noemí. Esta hermana Noemí, en el Antiguo Testamento, perdió a su esposo y a sus hijos. ¿Ya? Y vivía en una tierra extraña, ¿no? Vivía en un sitio donde no conocía a nadie. Ahora, se ha comprobado que el duelo, el perder a alguien, ¿no? Y encima vivir lejos, puede ser causas del desaliento. Ese es un hecho. Yo tengo un amigo que hace muchos años, me acuerdo que emocionado se fue a Estados Unidos, él estaba muy bien aquí, estaba muy bien en el Perú. Era jefe de ventas, todo, renunció, se le metió como dice, la idea de irse a buscar mejores oportunidades por allá, porque acá si era jefa, pero ganaba poco. Se fue a Estados Unidos, pero se fue solito. En las épocas en que Estados Unidos era difícil mantenerse, tener un sitio perenne, porque te exigían muchas cosas. De tal manera que a él no le fue mal allá, le fue muy bien, pero ¿qué pasó? Estaba solo. ¿Ya? Cualquier cosa que vivía, no, estaba solo. No podía salir a la calle porque si no lo chapaban. Y Navidades, Año Nuevo, 28 de julio, cumpleaños, salud, en fin, vivió solo y se deprimió este pata. Así pasó con Noemí. Noemí también se deprimió. Tal es así que cuando regresa a su tierra, su nombre Noemí significa dulce. Pero cuando llegó a su tierra nuevamente se cambió el nombre y se puso Mara, que significa amargura. La mujer llegó a sentir amargura. Job es otro de los que ya sabemos la historia, que todo lo que le pasó. Y encima tuvo una enfermedad incurable. Pero Job nunca se atrevió a rechazar a Dios. Siempre creyó en Dios. Pero ¿qué pasó? Comenzó a desear la muerte también. ¿No? A desear la muerte. Jeremías fue el otro, el profeta llorón. ¿No? A este se le conoce así como el profeta llorón porque dice que en su prédica siempre lloraba, siempre se lamentaba. ¿Y por qué? Porque nadie le hacía caso. Profetizaba y nadie creía en él. ¿No? Él vivía solo, dice, y era muy pobre. ¿No? No tenía familia. ¿No? Era rechazado y también maldijo el día en que había nacido. ¿No? Sin embargo, dice Jeremías, dijo lo siguiente: sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Y por último, Judas. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? El que entregó a Jesús. También entró en desaliento. ¿Y qué pasó?
como el caso de este joven, se llegó a suicidar. No supo manejar lo que había hecho. Entró en un remordimiento total que lo llevó a que se quite la vida. Cada caso de desaliento que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que para el que pide ayuda, siempre habrá una esperanza de sobrellevarlo. Ahora trataremos de ver cuáles son las causas reales que nos llevan al desaliento. Tocaremos 4 principales, de muchas que hay, pero 4 son las principales. Ahora, hay una historia hermosa de la Biblia en el Antiguo Testamento y que vivió un profeta, quien tuvo que lidiar no solo con su propia frustración, sino con la del pueblo que él estaba en ese momento manejando. Y más aún, tuvo que luchar con otros pueblos desalentados que lo amenazaban y lo desanimaban. Hoy quiero hablarles, como dije al comienzo, del supergigante desaliento. Esta palabra desaliento parece que muchos la han escuchado y no le toman importancia, pero es muy dura. Es el que la vive va a pasar por procesos muy difíciles. Y quisiera yo hacerle una confesión. Que de todos los gigantes que me visitan, este es el que creo que mayormente me visita. No me desaliento tan fácil, ¿no? Pero cuando me canso y las cosas en mi alrededor comienzan a llenarse de pilares gigantes, me veo sujeto a momentos de mucho desaliento y me pongo a pensar. Y digo, ¿no? A veces digo, hay otros que se sienten igual o peor que yo, ¿no? Y recuerdo el pasaje de Jesús cuando fue llevado al desierto. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús fue llevado al desierto, ¿no? Por 40 días y 40 noches, ¿no? Y acuérdense que el desierto que hay por allá no es cualquier desierto, ¿no? Es un desierto donde normalmente las temperaturas mínimas de calor son de 50 grados y máxima de 70 grados. No hay cuerpo que lo aguante. Y encima, en las noches, el frío es extremo, baja la temperatura a 0, ¿no? Lo metieron a Jesús en el desierto más peligroso que podría haber, sin agua, sin alimento, sin la ropa adecuada, ¿no? Ante tremenda inclemencia, ¿no? Y para culminar, hacer ayuno, porque fue a hacer ayuno, ¿no? Ahora, me pregunto yo, ¿aguantó Jesús? Sí, aguantó, ¿no? Y al terminar los 40 días, ¿qué pasó? Su cuerpo seguramente estaba abatido, cansado, sediento, hambriento. Algunos entendidos dicen que estaba al borde del desaliento. Y encima se aparece el demonio, en el instante más vulnerable en que estaba Jesús. Intentó tentarlo, pero no pudo hacerlo, ¿no? Su propuesta no lo convencieron y Jesús salió. ¿Cómo salió? En el poder del Espíritu Santo, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. Pero pudo superar. Yo sé que tú, hermano querido, podrás superar también como lo hizo Jesús. Es sorprendente cuántas veces en las cartas de Pablo la palabra desmayar o desalentar, por ejemplo, aparece. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dice que es posible desalentarse dentro del ministerio. Ojo, queridos hermanos servidores, ya de ese tiempo Pablo ya veía este problema. En 2 Corintios 4:1, Pablo dice que por misericordia nosotros tenemos un ministerio, ¿no? Más adelante nos dice que no debemos desalentarnos por el hombre exterior que perece. Y aquí quiero aclarar algo. Aquí Pablo nos explica un caso que vemos mucho en la iglesia y mucho en las personas normales que no están dentro de la iglesia. Cuando nuestro cuerpo comienza a envejecer y nos miramos y vemos ya estamos viejitos, ¿no? Como el que habla que ya está un poquito viejito, ¿no? Ya no queremos servir, estamos desalentados. Comenzamos a sentir dolor en el cuerpo, algunos malestares propios del cuerpo que está agotado, que ya está resquebrajado por la edad. Pero aquí yo le quiero hacer una observación. La palabra de Dios dice en Pablo que
Tu cuerpo podrá envejecer, pero tu espíritu jamás envejecerá. Si tú mantienes tu espíritu fuerte, este espíritu que dentro de ti está fuerte y joven, hará que tu cuerpo se levante, que no sienta ningún dolor, como lo vivieron Pablo, como lo vivió Juan, que murió de viejito. Así que, hermano, eso que he escuchado muchas veces, ya no puedo servir, ya no tengo ganas, me duele. No, hermano, no es así. Tu servicio termina cuando Dios ya te llama al cielo. Estés como estés. En la carta de los Efesios, por ejemplo, nos comunica cómo podemos desalentarnos por las cosas que le suceden a nuestros seres queridos. ¿Cuántos han tenido seres queridos que están atravesando cosas difíciles y esos problemas le desalientan a usted y a mí también? Esta otra observación que les hago aquí ahora es otra con la que nos podemos identificarnos. Por ejemplo, el Señor Jesús habló en Lucas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando uno quiere cultivar una relación con Dios y verdaderamente se compromete a orar, ¿no? Si no se tiene cuidado, suceden cosas que te desalientan y la oración, aunque probablemente se halla en el centro de tu batalla espiritual, va a descender. Es fácil desalentarse. El Señor Jesús nos dice que cuando oramos no debemos desalentarnos, porque es fácil desalentarse cuando uno ora. Mucho cuidado. A mí me ha pasado muchas veces que yo no quiero orar y no oro por X motivos. Así que hoy, mientras estamos aprendiendo sobre el desaliento, quiero que recuerden de nuevo que no es un término extraño para la Biblia. Es un término que se halla en las Escrituras. A veces, si usted se siente desalentado, tal vez piense que no soy espiritual, ¿no? Y yo no lo sé. Pero como fuera, la Biblia nos muestra en sus Escrituras pasajes contundentes de cómo se vivió desaliento de los primeros años de la fe cristiana, inclusive mucho antes. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, donde está nuestra historia, nuestra base, ¿no? Que una historia que ilustra los principios del desaliento en el pueblo judío. Enfoquémonos ahora en Nehemías. Capítulo 4 está toda la historia. Ahí está toda la historia. Ustedes podrán leerla. Yo voy a ir tocando poco a poco. Permitan contarles algo sobre este suceso, ¿no? Que sucedió 70 años antes de que los babilonios invadieran Jerusalén, ¿no? Y destruyeran nuevamente la ciudad y también el templo. Ahora, la historia cuenta que se llevaron cautivos a muchos a Babilonia. Y esos cautivos habían estado por 70 años lejos de su tierra. Y a la fecha que terminó el cautiverio, los persas eran los que gobernaban. El rey era Ciro. Él les dio a los exiliados judíos el permiso para que volvieran a su tierra natal y empezaran la reconstrucción en primer lugar, ¿no? Algunos comenzaron, ¿no? Pero por ahí aparecieron dos personajes prominentes, muy conocidos en la Biblia, ¿no? Que también regresaron a Jerusalén. Uno era un sacerdote llamado Esdras, el cual se encargó de la parte espiritual, el sacerdocio y la fe en los hermanos judíos. El otro era un administrador llamado Nehemías, el cual se encargó de reconstruir los muros de la ciudad. Y es ahí donde empieza la historia. Al llegar al capítulo 4 de Nehemías, queridos hermanos, este administrador y profeta ya había galvanizado las tropas de Israel, o sea, las había reunido. Y ellos habían empezado este inmenso programa de reconstrucción de las murallas de Jerusalén alrededor, todo alrededor. De hecho, el proyecto ya estaba por la mitad. Es fácil imaginarse que cuando los muros comenzaron a aparecerse alrededor de Jerusalén, a los vecinos de Israel, a los que estaban alrededor de Israel, los vecinos, no les gustó para nada.
habían preferido que Jerusalén siguiera en escombros con sus piedras cubiertas por cenizas. Pero allí enfrente de ellos estaba la nación resurgente. Los judíos comenzaban a resurgir. Aquella nación que tenía un folclore y en su tradición el poder de Dios mismo. Y ellos volvían a resurgir y a establecerse nuevamente y comenzaron a levantar la ciudad. Así que de todos los lados comenzaron a surgir miles de voces de resistencia y desaliento para los judíos, ¿no? Para que esta reconstrucción no sucediera y ellos renacieran nuevamente. Ahora, ¿te hace acordar esta historia algo, mi hermano? Cuando tú has comenzado a resurgir de tu ceniza y has comenzado a reconstruir tu vida, tus muros, y de algún lado de tu vida, alguien o alguna persona, las más cercanas a ti, muchas veces te dicen, ya no insistas, déjalo allí, no sigas intentando, qué feo se te ve, no podrás lograrlo, te han puesto mala cara, murmuran contra ti, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado eso, mi hermano? ¿Mi hermana? Claro que sí. Y te has vuelto a desalentar seguramente. Sigamos entonces. Dicen que estaban los amonitas, Sanballat, Tobías y muchos pueblos. Y todos los pueblos le decían a los judíos, ustedes no van a reconstruir su pueblo, mientras nosotros estemos aquí. La Biblia cuenta que hicieron de todo para interrumpir el proyecto de reconstrucción, utilizando al desaliento, al subterfugio y a la manipulación. Pero por el poder de Todopoderoso no pudieron conseguirlos, porque tenían a un profeta Nehemías que los estaba dirigiendo. La Biblia dice que las murallas ya estaban por la mitad. Lo dice el capítulo 4. Ya estaban por la mitad del proyecto. Ojo, por la mitad del proyecto. Ahora, yo pregunto, ustedes saben que cuando uno se halla por la mitad de algo, ahí es cuando se corre mucho peligro. Ahí es cuando uno se halla en el más serio problema. ¿A ustedes no les ha pasado que han llegado a la mitad de un proyecto muy complicado y han mirado hacia adelante y han mirado hacia atrás y wow, ¿sigo o no sigo? Puedo estar un poco a la mitad, adelante, un poco más atrás, pero en la mitad no es un buen lugar para muchos. La Biblia nos dice que cuando los muros estaban por la mitad, comenzaron a suceder muchas cosas. La gente empezó a desalentarse y Nehemías tuvo que hacer frente al desaliento de su gente en esos días. Y aunque parezca sencillo, esos mismos principios que vivió Nehemías en aquellos tiempos son los mismos que hoy en día seguimos viviendo muchos de nosotros. Yo los he experimentado y estoy seguro que usted también. Lo primero que notamos al abrir la Biblia en el capítulo 4, queridos hermanos, es que parte del problema, ¿cuál era? Primer punto de desaliento, fatiga. Anótelo, la fatiga. Dice en el capítulo 4:10 lo siguiente. Y dijo Judá, la fuerza física de los cargadores se había agotado. Habían estado trabajando en esto por muchísimos días y sin parar. La verdad, la reconstrucción de los muros llevó 54 días. Y si estaban a la mitad, esto quiere decir que habían estado trabajando por un mes, ¿no? Tratando de restaurar los muros de Jerusalén y la gente estaba cansada y ya exhausta. Alguien dijo por ahí que la fatiga nos hace cobarde a todos. Y créanme, yo puedo decir que eso es verdad. Yo puedo identificarme con eso. Muchas veces cansado no he querido seguir. ¿Cuántas veces uno descubre que uno es mucho más vulnerable al desaliento cuando está realmente y verdaderamente cansado? Uno ha estado trabajando hasta altas horas de la noche, todos los fines de semana, o estudiando hasta toda la amanecida, inclusive haciendo cosas que son de la familia, o de algún voluntariado, o en el barrio, etc. No midiendo los tiempos de súbito, hasta altas horas de la noche o del día. Y uno descubre que en esos momentos así,
se halla realmente susceptible al ataque de cualquier enemigo. Y te pregunto, querido hermano, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Con tus deberes? ¿Con tu hogar? ¿Esto que te explico te hace recordar algo? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo, al estudio, a tus hijos, a tu servicio en la iglesia? ¿Paras todo el día metido en la parroquia? ¿Te involucras en muchas actividades? Eso era lo que sucedía en Jerusalén. Debido a la fatiga, se desalentaron todos. Yo he tenido que aprender que con el paso de los años no puedo obligarme a mí mismo a trabajar tan duro como lo hacía a muchos años atrás. ¿Alguien comparte esta opinión conmigo? Seguramente algunos sí. Ahora, mis hermanos, en este momento, siempre que lo intento yo, me doy cuenta de que no estoy pagando dividendos. Tenemos que aprender a cómo moderar el paso. Y no soy quien para sermonear a nadie. Yo no tengo por qué decirle si tú debes trabajar más o no. No, porque soy la persona que cuando agarro algún proyecto, me involucro tanto en él que no termino hasta acabarlo y mucho más. Así ha sido mi tiempo, mi vida, sobre todo en el trabajo, y creo que algunas personas lo saben. Yo era capaz de trabajar 24 horas los 7 días a la semana, de ser posible, creyendo que eso era lo correcto, pensando que era lo mejor para mi familia, pero la pregunta sería, ¿era lo mejor para mí? ¿Era lo mejor para mi salud física y espiritual? Está visto que no lo fue. Pero he aprendido que no soy productivo cuando estoy en marcha por demasiado tiempo y a demasiada velocidad. He aprendido a tomarme una pausa, un descanso y retomar el tiempo que se pierde. Y trato de poner esta manera de controlar el tiempo y no caer en el desaliento por estar demasiado fatigado. Ahora, hermano, no por hacer tantas cosas que quizás sean buenas, tú llegues a ser un buen trabajador, un buen servidor. Ya viste que es lo que le pasó al pueblo de Jerusalén. Se cansaron al extremo y después se desalentaron. Llega un momento en que lo que haces, solo lo que haces, lo haces por inercia. Y ya no por amor o por responsabilidad, y menos porque te gusta hacerlo. Piénsalo, hermano. Continuemos. Si seguimos leyendo la historia de Nehemías, descubriremos el segundo motivo del desaliento, que es la frustración. En Nehemías 4:10 dice, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¡Wow! Estaba sucediendo algo que estaba causando gran frustración entre el pueblo de Dios. Ellos trabajaban con diligencia, con ganas, pero a la vez libraban una gran guerra que no tenía nada de agradable. Dice el capítulo 4:10, una de las razones por la cual estaban tan cansados era que había tantos escombros que no podían reconstruir la muralla más rápidamente. Y esto debido al derrumbe e incendio de las murallas. Todas las piedras, según dice el relato, fueron incendiadas y derribadas a tierra una por una. Había cantidades de montones de escombros por todos lados. Y el problema era que antes de reedificar las murallas tenían que remover los escombros hasta dejar limpios los cimientos del muro. Como saben, es agradable construir nuevas paredes, pero cuando el terreno está planito y limpio. Y muy diferente es cuando tenemos que hacerlo con una casa destruida, tumbada o demolida. ¿Qué sucedía entonces? Los trabajadores trabajaban duro, pero volvían al día siguiente cansados y cuando miraban su avance, ¿qué pasaba? Se daban con la sorpresa de encontrar más escombros y más escombros, dando la sensación de que no avanzaban nada y que sacaban más escombros, como si su esfuerzo fuera en vano. Cada vez que querían construir de nuevo, tenían que remover más escombros y así comenzaron a sentirse más frustrados. Muchos de nosotros hemos experimentado o estamos experimentando, ¿no? Frustración. ¿Te esfuerzas para conseguir un aumento de sueldo? ¿Un puesto más alto? ¿Un servicio dentro de tu comunidad? ¿En la casa con tu esposo
Has decidido entenderlo más y parece que aunque lo intentas, menos lo entiendes. A un hijo. Haces todo el esfuerzo para cambiar, para llevarte mejor con tu esposa, pero pareciera que ni siquiera se da cuenta de lo que haces. No te escuchan, no escuchan tus opiniones, no escuchan tus alcances o tus mejoras. Más aún, ¿ves que la desechan? Hoy en día se habla mucho del agotamiento nervioso, ¿no? O el estrés, que también te lleva a la frustración. Mucha gente se estresa de tanta frustración en su vida. Con frecuencia se malentiende el agotamiento nervioso y este no se refiere a trabajar demasiado. Mucha gente trabaja mucho y no tiene ningún agotamiento nervioso o estrés, solo físico. Queridos hermanos, ¿cuántos escombros hay en tu vida que no permiten reconstruir las nuevas paredes de tu casa interior? ¿Solo hay escombros o hay también basura? ¿Te has dado cuenta que cada vez que te esfuerzas para levantar una pared espiritual dentro de tus bases, todavía hay mucho pecado? ¿Mucho por perdonar? ¿Mucho por sanar? ¿Te has dado cuenta que hay mucho todavía por limpiar antes de levantar las bases que te permitan levantar una pared? Hermano, es hora de pedir ayuda y contratar posiblemente una Caterpillar para que te ayude a levantar tus escombros. Piénsalo, hermano. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba sufriendo de agotamiento debido a la remoción de escombros. Siempre teniendo que hacerlo y sin ver el resto del proyecto y como se dice, no habían resultados. Así que a veces el desaliento surge debido a las frustraciones que vivimos en la vida y que se van acumulando en nuestro interior. Téngalo por seguro. El pueblo de Israel trabajaba tan emocionalmente por reconstruir su ciudad que al comienzo no pensaron qué tan difícil sería. Y a veces nos pasa eso, hermanos. No medimos lo difícil que va a ser. ¿Cuántos de nosotros escogimos este camino de Cristo y nos encontramos después con que las cosas no son tan fáciles? A veces cuando iniciamos un proyecto, un negocio, un matrimonio, una carrera, un servicio en tu comunidad y terminamos muchas veces quebrados, estafados, engañados, frustrados, en conclusión, desalentados. Al seguir leyendo este versículo descubriremos otro síntoma que nos lleva al desaliento y que el pueblo de Israel comenzaba a experimentar y ya lo estaban experimentando. El pueblo de Israel estaba convencido que iba a fracasar. Tercer síntoma. A veces el desaliento viene como resultado del fracaso y créanme que es verdad. O por lo menos de la idea que vas a fracasar, como el pueblo judío. Ellos ya sentían que estaban fracasando. Según este versículo, el pueblo decía, no podemos edificar el muro. Y uno casi puede verlos conversar entre sí día tras día, mientras tratan de desalojar los escombros, limpiar todo, poner un ladrillo nuevo, ¿no? Para mí finalmente mirarse entre ellos y decir, no hemos avanzado nada. Hemos venido trabajando en un mes y no hemos logrado nada. Ni siquiera la mitad hemos logrado. Esto no va a resultar. Ya no tenemos energía. Esto va a fracasar. Casi es posible escuchar la charla negativa entre ellos, que es otro mal que existe entre las personas. Ellos mismos determinaron la imposibilidad, como muchas veces lo hacemos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces decimos, fracasé? Todos nosotros vivimos lo suficiente y experimentaremos un fracaso en la vida, si es que ya no lo vivimos. Y a decir verdad, este es uno de los gigantes que enfrentaremos. El fracaso es parte del hecho de ser un ser humano. Todos fracasamos en la vida, pero lo que hacemos con ese fracaso es lo que hace la diferencia a veces, hermano. Si no tenemos cuidado, nos hará mucho daño. Cuando las cosas no marchan como quisiéramos, el enemigo se introduce con sus insinuaciones. Y antes de lo que sepamos, empezamos a creer en esa mentira.
que somos unos fracasados. Yo me acuerdo, en el año 2015, un 17 de julio, estando en la empresa en la cual trabajé 35 años, me informaba mi gerente, al cual yo quería mucho, y nos conocíamos más de 25 años. Me informó con cara, me había citado y me informó con cara adusta y seria que me sacaba de la empresa, argumentando que yo no encajaba en la empresa. Me sentí muy mal, me sentí desalentado, totalmente. Experimenté un agotamiento físico y espiritual como nunca lo había sentido. Me acuerdo mucho que aunque yo le ponía ganas como si nada pasara, por dentro de mí estaban sucediendo muchas cosas de las cuales hoy hablo. Los motivos de mi despido me desalentaron, porque considero que no fueron reales, y más aún cuando realmente me enteré cuáles fueron. No podía dormir, no podía pensar, me sentía frustrado, agobiado, quebrantado. Pasó el tiempo y comencé a sentirme fracasado. Más aún cuando intentando conseguir trabajo, en otros sitios me miraban por mi edad y no por mi talento. Experimenté un rechazo en mí mismo. Me acuerdo mucho del esfuerzo que hice por ser mejor persona en la empresa. Yo les he contado. Por ser mejor trabajador y amigo de todos, el cual conseguí. Me pregunté, ¿de qué valió la pena ese esfuerzo? Que me llevó a retroceder como cristiano, como esposo, como amigo y padre. Hubo muchos momentos que quise renunciar a seguir este camino. E inclusive le reproché a Dios, ¿sabes? Muchas veces. Sin embargo, las cosas fueron cambiando y comencé a aceptar mi realidad. Aunque me cuesta hacerlo. Sé que no es nada fácil y créanme, no se lo deseo a nadie. Pero en el camino del Señor es lo que me ha tocado vivir y es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Esto que he vivido me ha hecho más fuerte y aunque todavía tengo escombros en algunas paredes, ya no cargo solo mi ladrillo. Ahora pido ayuda para no agotarme o para agotarme menos y no desalentarme. Porque todo lo puedo, queridos hermanos, en Cristo que me fortalece. A veces se debe a la fatiga, a veces a la frustración, a veces al fracaso. Pero hay otro factor y quizás el más poderoso de todos y se llama el miedo. En Nehemías 4:11 dice así: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni den hasta que pasemos en medio de ellos y los matemos y hagamos detener la obra. Y esto lo repetían 10 veces según la Biblia. El versículo 11 o siguiente dice lo mismo. 10 veces nos lo dijeron. Entonces, eso era lo que sucedía. Había contra los constructores una guerra de guerrillas, hermano. Entre los escombros del norte, del sur, del este y del oeste, se infiltraban los enemigos de otros pueblos. Se acercaban a ellos y les decían, nada más esperen. Cuando menos lo piensen, cuando estén descuidados, vamos a venir a caerles encima y los vamos a matar, uno por uno. Los acosaremos y los mataremos hasta que no quede ningún constructor y no quede nadie para terminar la obra. Hermano querido, la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué te hace ser cobarde o perder el valor? Hermanos queridos, ¿cuántos saben que las críticas pueden desalentarnos mucho? De cuando en cuando, ¿acaso no recibimos una crítica de alguien? Sí, recibimos, ¿no? En realidad yo recibo muchas críticas de las personas que están muy cercanas a mí, inclusive de personas que nada tienen que ver conmigo, ¿no? De algún vecino, de un extraño a veces. Nuestra comunidad, por ejemplo, nuestra comunidad en la Piedra Angular, ¿cuántas críticas ha recibido? ¿No? Inclusive de hermanos que nos conocen y que no nos conocen. Pero nos hemos mantenido en la fuerza del Espíritu Santo. Y acá estamos, ¿no? Uno no puede hablar tanto como yo hablo y no esperar alguna crítica.
Muchas veces me han lastimado y han hecho que ya no vuelva a decir nada por miedo. ¿No les ha pasado eso? Yo creo que sí. Ya no vuelves a decir nada, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a otra crítica, por miedo a equivocarte, por miedo al que dirán, por miedo a que te van a responder mal, por miedo a fracasar. El miedo es un arma que se utiliza de los tiempos más remotos de la humanidad. Pueblos más poderosos intimidaban a otros pequeños, los amenazaban con destruirlos, ¿no? Con matarlos, inclusive si no les pagaban, si no los apoyaban. Hoy en día sucede lo mismo. Una de las cosas que vemos más a menudo son el miedo de las mujeres que son violentadas y que se callan por miedo al que dirán, a lo que les fuera a pasar. El bullying en los colegios, en los trabajos, el acoso sexual bajo amenaza de despido. Pero también sucede en la iglesia, hermano, como lo del tiempo de Nehemías, que te dicen cosas como que está mal, o por qué lo has hecho así, etcétera, etcétera, ¿quién eres tú? Tal vez usted esté trabajando con alguien que está hostigándolo, siempre. Usted podrá aguantarlo por un tiempo, pero conforme pase el tiempo, si no se mantiene su enfoque o no mantiene su enfoque en las cosas de Dios, puede comenzar a erosionar en usted, ¿no? Y comenzar a mellar su alma y su espíritu. Podría terminar por alejarse de su comunidad, grupo, su hogar, su trabajo. Tenga cuidado. El enemigo conoce bien cómo hostigarlo, cómo hacerle una guerrilla espiritual, cómo utilizar sus escombros y mis escombros para hacer más pesada la labor. Mucho cuidado, querido hermano. Ahora, constantemente seremos atacados por el desaliento, definitivo. En cada momento, cada oportunidad que se presente, el desaliento estará ahí. Y en todas las áreas de nuestra vida. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Miren lo que hizo Nehemías cuando fue amenazado por los vecinos que querían matarlos, para que no terminasen de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué hizo Nehemías? La Biblia nos dice que Nehemías y el pueblo se pusieron a orar. ¿Sí? Cuando los ataques se intensificaron, en el versículo 9 dice, entonces oramos a Dios. Déjenme decirles, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer cuando sintamos el desaliento es depositar nuestra mirada hacia arriba, hacia el cielo, y ponernos a orar y a empezar a pedirle a Dios ayuda para enfrentar estos asuntos. Yo, por ejemplo, he hallado que al atravesar momentos de desaliento, cuando puedo darme tiempo y si puedo, me siento frente al computador, que estoy aquí, y junto con mi Biblia le digo al Señor muchas veces lo siguiente, ¿no? Tengo que decirte que hay algunas cosas que me tienen preocupado, ¿no? Y que tienen lugar en mi vida y que no entiendo y que son duras para mí. Simplemente trato de decirle a Dios y decirle qué es lo que hay en mí, realmente. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que siente mi espíritu? Y déjenme decirlo, que algo sucede en mi espíritu cuando hago esto. Me lleno de Él. Prefiero sacar toda la luz de enfrente de Él y empiezo a clamar ante Él. Ese es el punto más importante. Clamar ante Dios. Y si usted cree que no lo es, lo reto a que lo haga. Lo reto a que lo haga. ¿No? O a leer de repente para que se convenzan los salmos de David. En los salmos de David se vive sus palabras, todo lo que había pasado él y cómo él cuenta su historia y cómo él alababa a Dios. David clamaba a Dios Todopoderoso. Siempre y siempre. Eso mismo debemos de hacer. Cuando llegue el desaliento a nuestra vida, clama a Dios todo el tiempo que puedas, como lo hacía David y como lo hizo Nehemías y el pueblo de Israel. Siempre los seres humanos tenemos este error, ¿saben? Empezamos a orar cuando ya todo ha sido destruido o cuando el problema ha echado raíces en nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuando están ya en medio del problema, ahí recién se ponen a orar a Dios? Se ponen a clamar. Eso lo vemos muy seguido.
¿no? Pero muchas veces ya el problema echó raíces y se complica más, mucho más la solución. ¿Qué hacemos siempre? Oramos al final, en lugar de orar desde el principio. Hagamos como Nehemías, cuando vio que el desaliento y el agotamiento, el fracaso y el temor estaba ya en los corazones del pueblo de Israel. Él miró el problema desde un comienzo. Él miró el problema cuando los síntomas recién comenzaban a notarse. Y no esperó que estos echaran raíces dentro del pueblo. Él también estaba haciendo pasto del desaliento. Ojo, la Biblia lo dice. Sin embargo, puso rodillas en tierra, juntó al pueblo y lo primero que hicieron fue poner este peligro que los acechaba en las manos del Señor. Querido hermano, ¿hacemos eso tú y yo? ¿O esperamos confiados en nuestras fuerzas para después lamentarnos? Otra cosa que debemos hacer, ¿no? Y que hizo Nehemías después de haber clamado a Dios, ¿no? Es seguir con la obra de Dios que te ha encomendado, como lo hizo Nehemías y el pueblo de Israel. En Nehemías 4:6 dice, edificamos pues todo el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermano, continúa moviendo tus escombros, limpia desde la base, no dejes nada. Y una vez limpio, continúa levantando el muro, aquel que te permita llegar a Jerusalén, querido hermano. ¿Cuántas veces hemos iniciado algún proyecto en nuestras vidas y las hemos iniciado con mucha energía y convicción? Pero algo sucede que comienza a desalentarnos poco a poco. Los obstáculos, la crítica, la negatividad, etcétera, comienzan a hacer estragos en nosotros. A mitad de nuestro proyecto, o mucho antes, encontramos que los cálculos iniciales no eran los correctos, que el dinero o el capital inicial que se pensaba que era suficiente no lo fue, que los estudios que realicé por años no eran suficientes para ocupar un puesto de trabajo en el sitio que yo quería, que lo ahorrado por tanto trabajo para comprar una casa no alcanzaba, y que debías trabajar mucho más, pero que ya estabas viejo, que lo aprendido en tu grupo, comunidad o en tu parroquia no alcanza para ser un servidor, o tu párroco no te toma en consideración a pesar del esfuerzo, ¿no? Que no entiendes la palabra de Dios, por más que te esfuerzas, que no se te escucha, que te maltratan con críticas, mentiras, amenazas, indirectas, desprecio, etcétera, etcétera. Y esto comienza a ser mella en ti. Quiero decirte que el enemigo, que es especialista en desalentarnos, no va a querer que tú, que estás en el camino del Señor, sigas adelante con la obra que te ha encomendado. Él va a tratar por todos los medios de poner en ti cansancio, frustración, fracaso y miedo, como el pueblo de Israel. Estas son las armas del enemigo, mi querido hermano. Y el que quiere que tú experimentes para que te alejes definitivamente de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo, caer en los ataques del desaliento y todas sus armas? Pues tú, mi querido hermano, mira y lee esta historia de Nehemías. Te lo aconsejo, léela. Él y el pueblo no se dejaron vencer por todos los obstáculos que se ponían delante de ellos. Siempre habrá alguien que se dé cuenta. La historia nos cuenta que Nehemías y el pueblo oraron de rodillas. Luego siguieron trabajando y sin embargo los otros pueblos los seguían atacando. El enemigo seguía atacando, amenazando, pero ellos, guiados por el profeta, no hicieron caso. Nehemías hizo una estrategia, unió en grupos a familias, padres e hijos con sus espadas, los armó, ¿no? Puso a siervos y les encomendó zonas, y aunque ellos no veían al comienzo el resultado de su trabajo, sabían que al otro lado estaba otra familia que los estaban mirando y que se estaban cuidando, que se cuidaban entre ellos, de tal manera que se cuidaban todos juntos y trabajaban todos. Qué importante es ver familias, matrimonios, comunidades, grupos unidos mirando, ¿no? O manteniendo una perspectiva, ¿no? En unidad, apoyándose unos a otros. Lo mismo es cuando tú estás en tu familia.
y mantienen una perspectiva, una mirada concreta, o cuando tienes un grupo, una comunidad donde tú y tu familia pueden encontrar el apoyo, hermanos, ¿no? Una comunidad donde tú y tu familia pueden encontrar el apoyo, el consejo y la ayuda necesaria que les permita levantar sus escombros para poder levantar nuevas paredes, mucho más fuertes, queridos hermanos, que las de antes. Jamás dejes el proyecto que Dios te encargó como lo hizo Nehemías y el pueblo. Fracaso, sí, lo vas a vivir seguramente, pero hagamos que de este fracaso nazcan nuevos proyectos con mejores ideas, con mejores prospectos. Miedo, sí, lo vas a tener, pero el pueblo de Israel puso sus miedos en manos del Señor y ellos fueron protegidos. Nehemías colocó estratégicamente soldados en cada grupo con sus espadas. Cada grupo tenía un grupo de soldados, mis hermanos, que en realidad no eran nada en comparación de los que habían alrededor de ellos. Miles de soldados afuera de otras ciudades eran más fuertes que ellos, pero estuvieron ahí, ¿no? Pero esto, ¿qué hizo en los enemigos de Israel? No se atrevieron a atacar, no se atrevieron a acercarse nuevamente ante ellos. Se fueron alejando más y más porque estos pueblos ya habían oído del poder de Dios de los israelitas y por temor a este Dios renunciaron, ya no pudieron, dejaron de lado sus artimañas. Al final el pueblo terminó los muros. Ahora te pregunto, ¿tienes miedo? Confía en Dios. Él jamás dejará de protegerte. Él mandará a sus ángeles para protegerte. Él mandará personas al lado tuyo a protegerte. Él mandará personas a protegerte. Hermano, el desaliento rondará siempre en nuestra vida. Ten cuidado, mantente atento. Recomendaciones. Este es algo adicional al tema. Primera recomendación. Descansemos. Un cuerpo agotado siempre será propenso a que nos desalentemos. Veamos el ejemplo de Elías. Él estaba cansado por tanta lucha espiritual y física, que luego lo llevó a huir, ¿no? Y hasta pidió la muerte. Piense mucho en esto. Descanse las horas que tiene que hacerlo. La Biblia habla mucho de esto. No te creas un superhombre. Segundo consejo. Nunca estés solo. Cuando estemos desalentados, siempre queremos estar solos. Es la naturaleza humana. Cerramos todas las puertas y nos encerramos en nosotros mismos y no dejamos ingresar a nadie. Somos vulnerables y estamos queriendo sanar esta herida solitos. No, hermano, no te quedes solo. En Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. No está solo, seguramente. Dios ha puesto en tu vida a alguien a quien tú puedes llamar. A tu comunidad, de repente a tu grupo, a alguien con quien tú puedas conversar o quizás ni siquiera conversar, solo acompañarte. Otro consejo, no dejemos de hidratarnos o de comer. Hey, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué tiene esto de particular? Es un consejo, un poco raro, pero es importante. Porque cuando viene el desaliento y cuando el desaliento se vuelve depresión, una enfermedad psicológica que abunda, los depresivos no tienen hambre, no tienen sed. Y físicamente esto es muy peligroso. Pero cuando sucede esto en ti, ponemos otro problema encima del que ya tenemos. Y este se convierte en un problema fisiológico que ayuda a aumentar el desaliento en nosotros, porque no tendremos fuerzas físicas para sostenernos. Tenga a la mano agua. Tómese un Gatorade o un hidratante, ¿no? Cuando estemos pasando esta crisis, ¿no? Ya sea por la muerte de un ser querido, un engaño, en fin, hidrátese mucho. Otro consejo, escuche música de alabanza, mi querido hermano. Me parece muy interesante lo que dice el salmista David. Mi alma te volverá a alabar, nunca te alabaré, nuevamente te alabaré. ¿No? Siempre lo alababa David, estando en sus peores momentos, alababa. Cuando nosotros alabamos a Dios, suceden cosas extraordinarias. La alabanza destruye, ¿sabe? Toda angustia y todo temor, toda frustración.
En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Póngase a cantar, hermano. Por ejemplo, yo soy una de las personas que cuando me encuentro sobre todo desalentado, pongo en mi computadora música de alabanza y junto a la música me pongo a orar dentro de mí. Esto me ayuda mucho, ¿saben? Quizás no tengo ganas de cantar, pero si lo hago por fe, mis emociones van a seguir este acto de fe. Y me voy a volver a animar. Y me animo, ¿verdad? Cante, mi hermano. Solamente pongo la música para que el ambiente se llene de la presencia de Dios. Otro consejo, dejar pasar un poco de tiempo. No te apures en solucionar el problema, querido hermano. Muchos nos desesperamos por solucionar el problema. No te desesperes, porque va a pasar. Deja el problema en la mano de Dios y en el tiempo de Dios. Y por último, no tomemos decisiones importantes. ¡Wow! Cuando estamos desolados, no tomemos decisiones importantes. No lo hagas, es el peor momento. Pero créanme, hermanos, siempre lo hacemos y después nos lamentamos. No lo hagas, no tome decisiones. Yo he tomado decisiones que han destruido planes hermosos de mi vida y la de mi familia. Y decimos, ¿no? Ya me voy de este trabajo y renunciamos y después nos lamentamos. Ya me voy de este matrimonio y abandonamos a la esposa y después nos lamentamos. Ya me voy a cambiar de esta casa y después no encuentras casa por otro lado. O voy a cambiar el auto y tu auto antiguo era mejor que el nuevo. Y nos metemos en cantidad de problemas porque su desaliento lo ha llevado a tomar malas decisiones. Espera que pase esta ola. Espera antes de tomar decisiones. Existen 4 momentos en los cuales no debemos tomar decisiones. El primer, cuando estamos cansados o agotados, como lo hacía Elías. Cuando estamos enojados, iracundos. Es el peor momento de tomar una decisión. Trata de tomar una disciplina, hermano, sobre tu enojo. Cuando te sientas así, no tomes decisiones. A mí me ha pasado muchas veces enojado tomar decisiones. Cuando estamos solitarios y estamos dándole vueltas y vueltas al problema, no tome decisiones. Cuando estamos hambrientos, ¿qué? ¿Cómo que cuando estamos hambrientos? Sí, hermano. Aunque usted no lo crea, es el peor momento. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? ¿Se acuerdan? Ya, Esaú tenía mucha hambre y tomó una terrible decisión. Le vendió a su hermano su derecho a la primogenitura. ¿Se dan cuenta? Todo puede desalentarnos. Y pongamos todo esto en manos de Dios. Cuando nos encontremos así, cuando quieras renunciar, cuando te sientas así, querido hermano, acuérdate de que está Dios encima de ti. Espero que estos consejos y estas pautas les hayan ayudado, les haya hecho entender qué cosa es el desaliento. Hay mucho por explicar, mucho. Es extenso este tema. He querido hacer un resumen de todo esto y espero en la gracia de Dios que haya llegado a sus corazones. Muchas gracias, mis hermanos. Gloria a Dios.